Buenos días, nosotros somos el grupo número 5 conformado por Natalia Camacho y Nadia Macucci y el día de hoy les hablaremos sobre los diagramas de fases, los tratamientos térmicos sin cambios en la composición química y las propiedades mecánicas de los materiales. Iniciando con los diagramas de fases, estos son representaciones visuales de la dependencia que presenta una sustancia pura en un sistema cerrado a ciertas condiciones de temperatura, presiones y composiciones. Se encargan de detallar los cambios que puede percibir la sustancia en estudio y hasta predecir el comportamiento de distintos materiales. A través de estos diagramas se puede definir las condiciones en las que se presentan los siguientes cambios de fase: evaporación, condensación, solidificación, sublimación, sublimación inversa y fusión. En otras palabras, los diagramas de fases permiten la representación de procesos térmicos donde interviene la absorción o expulsión de energía para que ocurran, donde a medida que se recorre el diagrama se puede visualizar el estado de agregación en el que se encuentra la sustancia en cuestión. Continuando ahora con la regla de las fases de Gibbs, la misma es una ecuación que permite calcular los grados de libertad, es decir, el número de variables, ya sea temperatura, presión, concentración, que se pueden modificar libremente en un sistema para que las fases de dicho material puedan coexistir en equilibrio. Esta ecuación viene dada por la suma del número de fases presentes más el número de grados de libertad, igualado al número de componentes existentes más 2, donde este 2 representa el número de variables de estado del sistema, es decir, la presión y la temperatura. Se presentan ahora unos ejemplos de la regla de las fases de Gibbs. En el diagrama de fases del agua encontramos el punto triple, donde coexisten tres fases: sólido, líquido y vapor. Se tiene un solo componente. Al insertar esto en la ecuación se despejan los grados de libertad, el cual da 0, lo cual indica que no se puede alterar la presión ni la temperatura sin que varíe el estado. En otras palabras, solo a estos parámetros de presión y temperatura coexisten dichas fases. A su vez, se tiene el punto crítico, donde coexisten las fases líquido y vapor en un solo componente. Al insertarlo en la ecuación se obtiene un solo grado de libertad, lo que indica que en el punto crítico se puede variar solo uno de los parámetros, temperatura o presión, para que coexistan las fases de líquido y vapor. Además, lo mismo ocurre con el punto de ebullición. Se sabe que hierve a 100 grados centígrados a una presión de una atmósfera. Sin embargo, con el conocimiento de presentar un grado de libertad a lo largo de esta curva, se puede variar entonces la temperatura del sistema, donde con ella variará también la presión, y seguirán coexistiendo las fases. Se puede decir entonces que con definir la temperatura de este equilibrio, la presión se establece por dependencia al parámetro anterior. Siguiendo con las curvas de enfriamiento, estas son una representación gráfica de la temperatura de un material con respecto al tiempo, donde se presencia el cambio de fase de la materia mediante el enfriamiento del mismo. Con estos diagramas se visualizan fácilmente los puntos de condensación y solidificación de ciertas sustancias y metales, así como las temperaturas de transición de las fases. Para el caso de las curvas de enfriamiento de los metales puros, se tiene que si el metal es isomorfo, quiere decir que forma estructuras cristalográficas semejantes a diferentes temperaturas. El metal en fase líquida pasa a fase sólida a cierta temperatura de solidificación. Permanece a dicha temperatura enfriándose en fase sólida hasta llegar a la temperatura ambiente. Para el caso del metal aleotrópico, este genera diferentes estructuras cristalinas a distintas temperaturas. Esto conlleva a presenciar diferentes cambios de fase y estructuras internas al encontrarse en la temperatura de solidificación. Un ejemplo de un metal alotrópico es el hierro, donde a diferentes temperaturas tiene distintas estructuras cristalinas y por ende distintos tipos de sólidos. Para el caso donde no se tiene un metal puro, sino una aleación de dos elementos, se cuenta con que el elemento base posee un punto de fusión A, mientras que el elemento aleante tiene un punto de fusión B distinto al anterior. Por ende, la curva de enfriamiento de estas varía con respecto a la de los metales puros, pues al presentar una temperatura distinta de punto de fusión para cada elemento, se solidifica primero aquel elemento de mayor temperatura de fusión, en este caso el del punto A. Aquí se presenta una curva de enfriamiento de una aleación, donde la temperatura de solidificación 1 es el de mayor temperatura de fusión, se solidifica primero, y la TS2 o temperatura de solidificación 2 es el de menor temperatura de fusión, y este se solidifica después.
Hablaremos ahora de la regla de la palanca, que es un procedimiento matemático que se encarga de calcular el porcentaje en peso de la fase líquida y sólida presentes en una aleación a determinada concentración y temperatura. Para iniciar con los cálculos de determinación de dichos porcentajes, se debe graficar en el diagrama de equilibrio de la aleación a estudiar una isoterma, la cual corresponde con la recta horizontal LOS de la imagen, donde esta línea se traza desde la temperatura de composición de la fase líquida hasta la sólida. Los puntos de intersección de las isotermas con la curva de líquido y sólido, es decir, los puntos L y S, corresponden con las concentraciones de la fase líquida y la fase sólida respectivamente. Análogamente sucede con la intersección entre la recta vertical X, la cual es la línea de concentración de la aleación, y la isoterma. Dicha intersección arroja el porcentaje en peso del elemento B en el sistema. Una vez obtenidos los valores de concentraciones previamente mencionados, se aplica el cálculo matemático de la regla de la palanca, donde está el porcentaje de peso de la fase sólida y el porcentaje de peso de la fase líquida. Continuando con las reacciones invariantes, estas son aquellas reacciones que provocan un cambio de fase de un material manteniendo una composición definida y temperatura constante. De la imagen presentada se pueden observar los distintos tipos de reacciones invariantes con sus respectivas ecuaciones, que muestran las fases que se mezclan y las que se obtienen, y sus características en el diagrama de fases. Entre estas reacciones está la eutéctica, donde a partir de un líquido se obtienen dos sólidos diferentes, la reacción eutectoide, que de un sólido se forman otros dos sólidos distintos, la peritéctica, que de la mezcla de un sólido con un líquido se genera otro sólido, la peritectoide, donde partiendo de dos sólidos se obtiene un tercer sólido, y por último la reacción monotéctica, donde de un líquido se produce un sólido con otro líquido. Tratamientos térmicos sin cambios en la composición química. Existen diferentes tratamientos térmicos que no generan cambios en la composición química, tal como el temple, bien sea en agua o en aceite, el revenido, el normalizado, y en este caso nos enfocaremos mucho más en el recocido. El recocido es un tratamiento térmico que no cambia la composición química del material. Este consiste en someter una pieza a una temperatura específica, por lo general alrededor de los 400 grados centígrados. Posteriormente, ésta se deja enfriar muy lentamente en el interior del horno mientras ésta se encuentra apagado. Esto es para evitar la formación de estructuras duras, tales como martensita, vainita o trostita. Podemos ver un pequeño diagrama que representa el proceso del recocido, en el cual primero está una temperatura baja, por lo general temperatura ambiente, y luego vemos la línea que va incrementando hasta llegar a una temperatura. Y luego se ve cómo la línea va descendiendo muy lentamente en relación al tiempo, pues este es el momento en donde se deja enfriar la pieza dentro del horno. ¿Cuál es el propósito de utilizar el recocido? Bueno, este es un proceso que tiene por objetivo principal transformar una estructura dura y heterogénea en una estructura blanda y homogénea. Sin embargo, podemos puntualizar 4 objetivos principales. El primero es que este tipo de tratamiento térmico ayuda a eliminar tensiones internas ocasionadas por tratamientos previos, tal como el templado. Además, es muy útil para aumentar la ductibilidad y plasticidad de un material, reduciendo su dureza casi al mínimo. También ayuda a aportar elementos de aleación en una solución y corrige una estructura de grano grueso. Puntualizamos 3 principales aplicaciones. La primera es que se aplica a piezas que hayan pasado por otro tipo de tratamientos térmicos, tal como el temple, como se mencionó anteriormente, o materiales que vienen bonificados de serie. La segunda es que se utiliza en piezas de forja, piezas de fundición o láminas y otras realizaciones en frío. También el proceso de recocido tiene diferentes modalidades que suelen clasificarse según la temperatura aplicada. Y por último, el trabajo se realiza en vacío o en una atmósfera reductora si se quiere un acabado brillante, al aire para elementos que requieran una mecanización posterior, o en una atmósfera neutra donde no habrá descarburación, aunque el acabado no será brillante. Entre los tipos de recocidos tenemos el recocido de regeneración. Este tipo de recocido se utiliza cuando se trata de ablandar el acero y regenerar su estructura. Este consiste en calentar el acero a una temperatura de 30 o 50 grados centígrados superior a la crítica. Luego se mantiene esta temperatura durante un tiempo y posteriormente se deja enfriar
con lentitud con el objeto de conseguir un grano fino que facilite el mecanizado y una perlita con una configuración más dislocada. En general se deja enfriar dentro del mismo horno y se consiguen estructuras con grandes masas de perlitas rodeadas de ferrita o cementita. Recocido de globulización. Se utiliza normalmente en aceros hipereutectoides para favorecer el mecanizado. Se calienta una pieza a unos 15 o 50 grados centígrados por encima del equilibrio y luego se deja enfriar. Luego tenemos los recocidos subcríticos. Estos son realizados a temperaturas inferiores a la crítica. Entre los principales subcríticos tenemos el recocido de ablandamiento. Es un tratamiento que se da a aceros después de la forja o laminación en caliente. Esto para eliminar tensiones y dureza en vista de un mecanizado posterior. Se calienta la pieza a una temperatura inferior a la crítica y luego se deja enfriar al aire libre. Luego tenemos el recocido contra acritud, que se hace en materiales laminados o perfilados en frío. Esto se hace para quitarles la acritud y aumentar su tenacidad, y además favorecer la formación de cristales. Es un tratamiento muy similar al anterior, pero se realiza a una temperatura inferior. Entre los beneficios tenemos que da un mecanizado más fácil, además una estabilidad dimensional y mejora las propiedades mecánicas y eléctricas. Propiedades mecánicas de los materiales. Son aquellas propiedades que posee un material relacionado con su capacidad de transmitir y resistir fuerzas o formaciones externas aplicadas sobre él. El comportamiento que presenta un material frente a la propiedad mecánica que se está estudiando en el mismo se determina por su composición química y estructura interna, y para establecerlas se utilizan ensayos. Aunque existen diferentes propiedades mecánicas, en esta exposición nos centraremos en aquellas que están relacionadas con el tratamiento térmico expuesto anteriormente, es decir, el recocido. Ductibilidad. Es aquella propiedad que permite la deformación plástica de los materiales o aleaciones. De esta deformación se obtienen alambre o hilos de los mismos, bajo la acción de una fuerza externa sin llegar a romperse. La etapa donde el material dúctil es estirado y alargado justo antes de romperse se le conoce como fase de fluencia. Luego de superar la etapa de fluencia, las deformaciones que puede presentar el material serán permanentes e irreversibles. Los materiales que presentan estas características son llamados dúctiles, mientras que se califican como frágiles a los contrarios a estos. Plasticidad. Es la capacidad que posee un material de deformarse por la acción de una fuerza externa y conservar su nueva forma, tal como podemos ver en el icono que pusimos en la esquina superior derecha, que es una lata que está arrugada. En algún punto esa lata estuvo en perfecto estado y luego se le aplicó una fuerza con la intención de deformarla, y podemos observar que gracias a la plasticidad que posee el material de la cual está hecha, ésta puede conservar su nueva forma. Podemos también destacar que la plasticidad es una propiedad donde el material se deforma permanentemente e irreversiblemente al ser sometido a una tensión que supera su límite elástico. Microscópicamente, la plasticidad en los metales es una consecuencia de las imperfecciones o alteraciones en la red llamadas dislocaciones. Dureza. Es la capacidad que tiene un material para resistir el cambio de forma permanente debido a la aplicación de una tensión externa antes de su ruptura. Para evaluar esta propiedad se emplean los ensayos de dureza, los cuales consisten en aplicar una carga por medio de un identador o penetrador sobre la superficie del material a estudiar, y luego se mide la profundidad de la huella generada por el mismo con una lupa microscópica. Uno de los ensayos de dureza más comunes es el ensayo Brinell, el cual su objeto penetrador depende de las características del material. Si es para materiales blandos, se usa una bola de acero de diámetro entre 1 y 10 milímetros. Y si es para materiales duros, se emplea una bola de carburo de tungsteno, es decir, wolframio, del mismo diámetro mencionado anteriormente. En esta foto podemos ver el proceso en el cual se realiza el ensayo Brinell, donde se aplica una carga sobre la superficie del material y luego se mide el diámetro de la huella. Luego tenemos el ensayo Rockwell, en el cual el penetrador en su mayoría es una bola de acero o un diamante. Existen 30 escalas Rockwell distintas y se escoge una de acuerdo al tamaño, forma y homogeneidad del material a estudiar, así como las limitaciones de cada escala. En la imagen se puede ver el ensayo Rockwell B y el ensayo Rockwell C.
que es una bola de acero, y el otro un diamante. Para finalizar tenemos el ensayo de Vickers, el cual utiliza un identador de diamante en forma de pirámide y base cuadrada para lograr la perforación sobre el material. Las cargas de este ensayo oscilan entre los 10 gramos masa y el 1 kilogramo fuerza, pero pueden llegar hasta los 30 kilos o más. El identador debe producir siempre impresiones similares, sin importar el tamaño de la pieza a estudiar, y además debe tener una alta resistencia a la autodeformación. Gracias por escuchar.